la película de la que os vengo a hablar hoy. Y mira que estoy grabando este vídeo a la 1 de la madrugada, que no he parado en todo el día. Lo siento, pero os pido disculpas, estoy un poco cansado, pero tengo unas ganas y aparte mañana no puedo grabar por la mañana, entonces tengo que aprovechar para grabar ahora y poder programarlo, porque menudos días también se vienen de estrenos. Y he podido ver en un pase especial que han hecho aquí en Cines Lis Valencia una película que realmente se va a estrenar el 1 de enero, vaya fechita, el día de la resaca de después de Nochevieja, pero yo la he podido ver ya. De hecho, en ciertos países se ha podido estrenar antes, y qué suerte de haberla visto antes, porque como ahora para la próxima semana finales se viene el ranking de mejores películas, pues ya os adelanto que esta película se me va a colar en un top 20 mínimo de mis películas favoritas de este año, que he visto ya creo que más de 70 estrenadas este año, no lo sé. Porque qué sorpresa, Heretic me ha flipado. Qué sorpresa mayúscula, y lo digo con voz alta, con voz grave y demás, porque yo iba con expectativas un poco altas, porque había leído, tiene muy buenas críticas, tiene buenas notas en páginas, los pósters me llamaban. No había querido investigar mucho la peli, no leí la sinopsis, de hecho ni vi el tráiler, o sea, no he querido como ir preconcebido, ¿no? Y efectivamente ves la película y claro, dices, ostras, no era lo que yo me imaginaba, no es la típica película de terror psicológica al uso, no, para nada. De hecho, ya os vaticino como titular que yo no he visto una película así en mi vida, y tiene un guión que me ha parecido, a mí al menos, brillante, unos diálogos dificilísimos. Claro, es chocante porque los directores son dos, que son Scott Beck y Brian Woods, que son dos directores que vienen de una película que fue un fracaso, que fue 65 con Adam Driver. ¿Os acordáis de esa película futurista de un planeta de dinosaurios que yo defendía? A mí me pareció una película decente, y la funaron como de las peores pelis de 2023, fracaso, en fin. Y luego tienen otra película que a mí sí que no me gusta mucho, que es La Casa del Terror, que sí que la vi muy floja. O sea que, digamos que vienen de dos pelis que no son muy buenas, pero te hacen el que yo considero, sin ninguna duda, este peliculón, con una actuación brillante de Hugh Grant, que es de lo mejor de la película, y con una película que, vamos, va a ser difícil hablar de ella sin spoilers, pero lo voy a hacer de la mejor manera posible, que yo os invito a que veáis. Yo creo que os va a gustar. Sí que es cierto que a lo mejor, claro, diréis, ¿qué tiene que ver esto? Aquí se mete mucho el tema de la religión. Yo lo digo públicamente y no pasa nada, yo soy cristiano y yo sé separar la realidad de la ficción. Entonces a lo mejor hay un cierto sector que se puede sentir ofendido con la película, pero yo creo que hay que saber separar las cosas. Y aparte la película creo que tiene también lecturas bonitas en una parte, pero vamos, ante todo es una película única que te va a resultar intrigante y que va a ir por lares que no te esperas. Dicho esto, bienvenidos a Sito Cinema, y si te gustan el cine y las series, este es vuestro canal. Bienvenidos a mi crítica sin spoilers de Heretic, Hereje, película, como he mencionado antes, de estos dos directores, que ha estado en boca de mucha gente con grandes críticas. De hecho, está nominada en unos premios americanos, la han nominado a Mejor Guión, han nominado a Mejor Actor a Hugh Grant, en los Globos de Oro a Mejor Actor de Comedia Musical, porque esta película, podríamos decir que entra en la comedia, pero no es una comedia. Yo diría que es una película, para mí, la palabra es intriga, ¿vale? Hay terror, hay sangre, y en otra parte también hay, vamos a decir, un suspense latente. Pero ante todo, yo la considero una película, ¿cómo os lo puedo decir? Una película metafórica en una parte y no, o sea, es una película muy peculiar, ¿vale? Mirad, dos jóvenes misioneras que están predicando la palabra de Dios de casa en casa. De hecho, juraría que en la película se va a decir que son mormones, ¿vale? Y digamos, de hecho, las dos actrices, es decir, los que están francamente genial, y su propia iglesia les manda el tema de, oye, tienes que ir a estas casas a predicar la palabra de Dios, porque estas personas quieren que les visitéis y habléis de Dios, que habléis de su, de vuestra misión, de a qué os dedicáis, de qué significa para vosotros ser creyentes, la predicación, ¿no? Como se diría, ¿no? Entonces van de casa en casa, esto se va al principio de la película, hasta que llegan a una casa misteriosa, que es la casa en la que está Hugh Grant, y a raíz de llegar a esa casa les cambia el paradigma. Vamos a ver, voy a ser muy directo.
Si no queréis, no voy a hablar sin spoilers, ¿vale? Pero os hago así porque es una película que tenéis que descubrir. O sea, es una película en la que cuanto menos detalles os cuente, mucho mejor. Yo creo que, repito, tiene sus cosas, no la veo ni mucho menos perfecta ni estas cosas. O sea, primero, por decir así cosas negativas para mí es, le sobran fácilmente 15 minutos, dura 1 hora 50, que es una duración larga para una peli del tema. Y para lo que te quiere contar, perfectamente se puede contar 1 hora y media, pero le sobran 15 minutitos, vamos a decirle. Luego, en el final del final, ¿vale? O sea, el acto final, hay una parte del acto final que se me vuelve algo flojo, que pierde fuelle y que se me vuelve un poco genérico y valle, pero ya el final, sin haceros spoilers, me parece buenísimo. De hecho, es una de las cosas que vuelve a impulsar a la película. Luego hay algún momento valle, algún momento que pierde un poco el ritmo, algún momentito que te quedas como así, que dices, un poquito más de marcha, oye, que se ponga el coche en media 50, 70 estaría bien. Eso para mí son los fallitos de la película, ¿vale? Pero a mí me parece un peliculón, me parece, vamos, un 8. Lo va a dar así en caliente ya. Para mí es un 8 y se coloca entre una de las 20 mejores películas. Digo 20 porque no sé dónde la colocaré, pero me ha resultado una de las, vamos, de las películas más interesantes del año y una propuesta que me ha volado la cabeza. Y el guión y los diálogos son lo mejor. Es una película muy difícil, de diálogos alargados. Y ahora, entonces, hasta aquí la parte, o sea, voy a seguir hablando sin spoilers, pero hasta aquí sin entrar en los detalles, ¿vale? Porque, claro, a ver, tú ves el tráiler, ves incluso la sinopsis, que hay sinopsis que te lo cuentan, entonces me apetece hablar un poquito más de la película, pero ya os digo, voy a seguir sin spoilers, seguir viendo el vídeo, os recomiendo la película, y si no os gusta, pues, bueno, pues gustos, colores y colores, gustos, como siempre digo, yo creo que os va a gustar, pero no estáis ante la típica película de terror, aunque hay algunas cosas de la película de terror genéricas que para mí de hecho fallan. Digamos que la película, cuando está en el juego psicológico de Hugh Grant y estas dos misioneras, ahí la película te tiene dentro los diálogos, el pulso dialéctico y ético. Es una película que nos habla de las creencias, que nos habla de Dios, que nos habla de la religión. Y claro, me estaréis diciendo, ostras, Sito, me dices esto, ¿no? Y ¿por dónde va a ir la peli? Vale, es que esa es la gracia de la película. La banda sonora no me parece ni mucho menos memorable, pero creo que cumple, se hace de notar, tiene también en muchas partes mucha ausencia, pero creo que se hace de notar. Y el tema de la dirección y el uso de los planos me ha parecido bastante correcto y bastante bueno. De hecho, hay alguna toma muy original, muy interesante. Y luego el apartado artístico, que parece una tontería, pero es una especie de casa-mansión eclesiástica un poco, que es como una especie de casa antigua, con toques religiosos, con toques incluso tenebrosos, satánicos. Es una casa un poco peculiar, pero a la vez que es tenebrosa, es acogedora. Es raro lo que estoy diciendo, pero cuando veis la película me vais a entender, y es una casa grande, entonces forma parte del juego de la película. De hecho, la película es en escenario único, es en esa casa, y la dirección es muy buena, tiene buenos primeros planos para captar las reacciones de los actores, tiene también muy buenos planos de terror, que veréis en la película, y tiene también un uso de los efectos sonidos, que no me parece tampoco memorable. De hecho, a unos efectos de sonido más subidos de tono en determinados momentos, una apertura de una puerta, o momentos en los que esos efectos de sonido tienen que causarte terror, me hubieran gustado más exagerados aún, ¿vale? Ya por pedir algo a nivel personal. Y repito, las reacciones de las dos actrices, de las dos misioneras, me han parecido muy buenas, muy reales, reacciones muy reales, y una película que sabe girar en determinados momentos para sorprender, y yo creo que lo consigue incluso en el propio final. Y me ha encantado porque es una lectura de las creencias, repito, de la religión, de lo que es la religión, de lo que significa la religión. Y es verdad que la película, a lo mejor, hay una parte que te puede causar incluso rechazo. Repito, yo soy cristiano y no me avergüenzo por decirlo, porque lo dije una vez y la gente me decía, qué valiente por decirlo, y aquí hay que respetar. Igual que el que es agnóstico, igual que el que es ateo, igual el que es creyente, o el que es religioso, o el que es lo que sea. Hay que respetar todos los puntos de vista, hombre. Y no pasa nada por decirlo. Estamos locos, yo lo soy y muy orgulloso de serlo. Pero es verdad que a lo mejor en determinado momento de la película puedes llegar a pensar que los directores cojean de meter mucha caña al tema de la religión. Vamos a decirlo ya entrando un pelín en detalles. Pero, luego los directores, mejor dicho, hacen una cosa que a mí, que es lo que para mí ha hecho elevar a la película, ¿vale? Que es un bonito, yo creo que mensaje de fe y de bondad y de humanidad. Y sé que lo que estoy diciendo,
¿cómo estás diciendo esto de una película de terror? Es que esa es la gracia. Y eso para mí lo firma el final. El final a mí me ha parecido buenísimo. Para mí hace elevar puntos a la película. Yo de hecho en un momento determinado decía, bueno, tal, pero para mí el final, para mí, repito, pese a ver una parte tal, como digo, para mí termina muy bien porque me hace una lectura muy interesante, muy, muy reflexiva, y ya te quedas tú con varias lecturas de la película, varios puntos interesantes y muy bien desarrollados, porque claro, es decir, Hugh Grant, ¿quién es Hugh Grant? ¿Quién es el personaje de Hugh Grant? Esta es la gran pregunta también. No os lo voy a definir, pero es el personaje. Y la respuesta es un personaje muy interesante. No voy a deciros por qué derroteros o caminos o por qué pie puede cojear, porque es un personaje que tenéis que descubrir. Y es un personaje que tiene sorpresas hasta casi al final, y Hugh Grant está perfecto. O sea, es un papel perfecto para él porque tiene esa sonrisa irónica de Hugh Grant, eso de estar dominando la escena, eso de estar con la sartén por el mango en todo momento. Y de hecho en la película hay momentos en los que el protagonista, que es Hugh Grant realmente, no tiene la sartén por el mango, y ahí es cuando la película se pone más interesante, porque dice, mira, a este personaje ya no le salen las cosas como pensábamos. Y ahí es cuando la película se pone más interesante y más guay. Y ahí mola muchísimo porque de hecho hay lecturas, hay cosas interesantes que no es que te hagan reflexionar o pensar tampoco, sino te hace jugar un juego de mesa realmente entre los personajes y saber en qué situaciones van a salir cada uno de ellos realmente cuando hay un personaje que supuestamente tiene la sartén por el mango. Y luego es una película que sorprende, una película que va avanzando, una película que sabe colocar en determinados actos diferentes cosas para desarrollar a la trama principal, y una película de escenario único, de terror e intriga, que es única. Yo al menos no había visto nada así igual, y creo, repito ya para ir terminando, que me parece una película complicadísima por el tema del guión, el tema de muchísimo diálogo. Es una de las películas, yo no sé si de terror de este año, en la película con más diálogos, diálogo, pero todo interesante, hablando de temas. Y es una película, repito, que nos habla de la fe, de las creencias, de los puntos de vista, de la fragilidad social para creer una cosa u otra, de lo que nos aferramos los seres humanos hasta el final, de cómo somos los seres humanos cuando incluso nos podemos llegar a estar muriendo, y cómo, pese a estar en esa circunstancia, somos capaces o no de creer, o somos capaces o no de recibir bondad. Incluso te llega a hablar de los milagros. La película tiene unas lecturas para mí súper interesantes y súper... de que la he visto en Bose, por cierto, he visto en idioma original, en inglés. Entonces los personajes a veces hablaban muy rápido y tenía que leer muy rápido, y tengo ganas de revisionarla doblada por el tema de enterarme aún mejor de todos los diálogos, que ha habido muchos. Y en este aspecto me ha recordado un poco a la película The Man from the Heart, que tenéis en Amazon Prime, que me parece buenísima, que es una película en un salón, un escenario único, y están hablando y hablando, no tiene nada que ver, pero me ha recordado ese rollo, ¿no? En la que el diálogo impera, ¿no? Es el rey de la película, y gracias a los diálogos y a los temas que se tocan con los diálogos y a los conflictos que tienen los diálogos y al pulso de personajes éticos que tienen los diálogos con sus respectivos personajes y las luchas morales, anteponen a una película de terror. Y eso para mí es lo que vuelve a Heretic una película única, especial, muy bien escrita, muy bien guionizada, y con esos fallos que he comentado que no la vuelven ni mucho menos perfecta, y con esas cositas a mejorar y esos minutos que le sobran. Pero desde luego que para mí es una de las sorpresas del año. Cuanto menos sepáis mejor, e ir a verla desde mi punto de vista, pero no esperéis la típica película al uso y separar realidad de la ficción. Pero también os digo, si no entras en la propuesta de la película, no te gustará. Hay que entrar en el juego, hay que entrar en la propuesta, pero yo creo que si entras vas a disfrutar de una experiencia muy especial. Así que, dicho esto, hasta aquí mi opinión sin spoiler. De todas formas, dejaré mi nota final en el hilo que tengo en Twitter, y ya en mi top de películas veréis dónde la coloco. Atentos estos días al canal, que se vienen vídeos y de películas importantes. Gracias por vuestro apoyo, dejadme un buen like, suscribíos si no estáis. Nos vemos en la próxima y chao.